Buenos días. Primero que todo agradecer la invitación a este importante evento y al mismo tiempo pues disculparme por no poder acompañarles de manera presencial, pero siempre queriendo aprovechar el espacio para poder plantear algunos temas que me parece que es importante para que los participantes de este evento y los expositores pues podamos poner sobre la mesa cuáles son esas nuevas formas de gestionar la infraestructura, esas nuevas formas de financiamiento y de qué manera, sobre todo, podríamos convertir la inversión en infraestructura más en una política de Estado y que dejemos atrás esta práctica de visualizar la preparación, la ejecución y la gestión de los proyectos de infraestructura vial, en este caso, como una tarea exclusiva de gobiernos de turno. Creo que es importante que pasemos a una política de largo plazo que nos permita avanzar de una manera muchísimo más seria en lo que es la gestión de nuestros activos. Dicho eso, quisiera compartir con ustedes algunos puntos importantes. El primero, partimos de una brecha en infraestructura, creo que todos la tenemos muy clara, no solamente en infraestructura vial, sino que contamos con una brecha de inversión en prácticamente todos los sectores. Hablamos de carreteras y no solo la construcción, sobre todo el mantenimiento y la operación de las mismas, que son actividades que se nos olvidan de manera sencilla. Pensamos que los proyectos son construirlos y dejarlos en el olvido prácticamente. Tenemos también toda una red de puentes por atender en el país que en cualquier momento podrían poner en peligro no solo la vida de las personas, que es lo más importante, sino también la actividad económica que desarrollamos día con día. El tema de agua, escuelas, bueno, podríamos pasar toda la mañana identificando cuáles son esas necesidades de inversión en infraestructura, pero creo que lo que tenemos que tener más claro es que es evidente que necesitamos mayores niveles de inversión, pero al mismo tiempo no posicionar el nivel de inversión como un objetivo per se. Es decir, no podríamos plantear que invertir un determinado porcentaje del Producto Interno Bruto sea un objetivo como tal, ¿verdad? Ese porcentaje podría llevar sobrecostos, atrasos, ineficiencias. Entonces, más bien debemos preguntarnos cuál es la forma en la cual podemos proveer al país de la infraestructura que requiere de una manera eficiente y fiscalmente sostenible. En lo que es el tema de la red vial, contamos con la red vial más densa de la región y sin parar en los detalles que aquí, no, que aquí presentamos, es evidente que somos el país que cuenta con la red más extensa. Aquí vemos la sumatoria de la red vial nacional y la red vial cantonal de todos los países que aquí comparamos, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, y somos el país que menos recursos direcciona para el mantenimiento. Lo que vemos abajo es el mantenimiento de la red vial nacional, esos 109 millones de dólares aproximadamente lo que se está dedicando anualmente para casi 8.000 kilómetros de red vial nacional. En el caso de otros países, si vemos el ejemplo de El Salvador, la red vial nacional atendida por Fovial tiene una extensión similar y la inversión es cerca de 160 millones de dólares. En Panamá se han lanzado proyectos de asociación público-privada recientemente, los cuales plantean recursos anuales para su operación y mantenimiento cercanos a los 100 millones de dólares únicamente para lo que es la gestión de cerca de 300 kilómetros, que fue su primer proyecto de asociación público-privada que se encuentra en proceso de evaluación actualmente. Y bueno, tenemos también un reto, que es, estamos direccionando recursos a el Consejo Nacional de Vialidad, que es nuestro fondo para la conservación y el mantenimiento. Si bien también tiene la posibilidad de invertir en obras nuevas, es cierto que ese es, digamos, de acuerdo a su marco legal, esa es su última prioridad. Debe siempre tener como prioridades la conservación y el mantenimiento de la red vial nacional. Entonces en esto creo que es importante que señalemos lo que ha venido pasando durante el tiempo. Y es que hemos direccionado al Consejo Nacional de Vialidad al desarrollo de obra nueva. Y no solo al desarrollo de obra nueva, sino también que al repago de los recursos de endeudamiento ligados a esa obra nueva. Entonces, evidentemente, lo que respecta específicamente
al mantenimiento de la red representa cada vez un porcentaje menor de los recursos que gestiona el CONAVI, ¿verdad? Vamos a ver, y aquí podríamos entrar en una discusión interesante. Uno podría plantear que sí, que un fondo vial podría endeudarse, sí, y creo que es válido, siempre y cuando dicho endeudamiento sea para reconstruir, para conservar, para mantener parte de la red. Creo que cuando hablamos de extensión de la red, de ampliar la red, deberían los recursos, aun y cuando pudiesen canalizarse a través de este consejo, ser asumidos por el Ministerio de Hacienda, en este caso como pasa con otras operaciones. Pero creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, el Consejo Nacional de Vialidad tiene cada vez menos recursos, se le asignan tareas de desarrollo de obra nueva y la deuda asociada. Al mismo tiempo, creo que esto es importante plantearlo, los recursos de lo que son combustibles, recordemos que esto digamos, se alimenta específicamente, ahorita vemos el detalle, de recursos del impuesto único sobre los combustibles y del impuesto a la propiedad de vehículos. En ese sentido, es importante tener presente que no se asigna la totalidad de los mismos. Aquí vemos para el 2024 lo que es el mantenimiento que veíamos ahora en la asignación de recursos del presupuesto de CONAVI, y al lado lo que vemos es cuál sería esa asignación de mantenimiento en el caso de que se le transfirieran los recursos que por ley corresponde. Y en esta otra alternativa lo que vemos es cuáles serían los recursos de mantenimiento más de 3 veces los actuales, si además de transferir lo que corresponde se asumiría, digamos, por parte de, en este caso, el Ministerio de Hacienda, el endeudamiento que hoy asume CONAVI. Ahora bien, es importante tenerlo en perspectiva. Esto es un ejercicio teórico para que como país podamos tomar decisiones y hacer los ajustes que nos permitan, canalizar nuestras prioridades en el uso de los recursos. Esto no pasa por antojo, digamos, del Ministerio de Hacienda. No es sencillamente el Ministerio de Hacienda no quisiera asignar los recursos. Es que también tenemos una regla fiscal vigente, tenemos lineamientos de la reforma fiscal que se aprobó hace algunos años que establece limitaciones respecto a la asignación de recursos de destinos específicos. Entonces también aquí hay un tema que yo creo que es importante que veamos. Aquí no hablamos de montos, digamos que excesivamente relevantes. Estamos hablando de montos menores a la mitad de un 1% del Producto Interno Bruto, o sea, menos de un 0.5% del Producto Interno Bruto, pero es importante tener esta visión para tener claro, digamos, dónde están esos recursos, por qué no se asignan, que ya hemos explicado, y al mismo tiempo tener presente por qué es que los ciudadanos también pues cuentan con una barrera a la hora de que planteemos otros esquemas para pagar por nuestra infraestructura vial, ¿verdad? Que es la percepción, con razón y al mismo tiempo sin ella, de que ya se pagó por la misma, ¿verdad? Entonces es importante que lo tengamos presente. Dicho esto, algunas recomendaciones, y esto es lo que quisiera dejar para abrir la discusión posteriormente por parte de otros participantes de este evento, y evidentemente de quienes nos acompañan, es, bueno, ¿qué podríamos hacer para mejorar la gestión de los activos viales, ¿verdad? ¿Cuál podría ser esa tarea que tenemos nosotros pendiente? Bueno, la primera sería cuáles serían las nuevas fuentes de fondeo que el país requiere. ¿Y por qué? Aquí lo que ustedes ven es la distribución, la recaudación actual del impuesto a los combustibles y del impuesto a la propiedad de vehículos, esto sin el ajuste por el cambio que se hizo recientemente en lo que es el impuesto a la propiedad de vehículos, pero su asignación. Esta asignación, como decíamos anteriormente, no necesariamente se cumple por las limitaciones que el ordenamiento fiscal y el saneamiento de las finanzas públicas exige. Entonces es importante tenerlo presente. Y al mismo tiempo yo aquí plantearía un tema de cuáles van a ser las formas de fondear, es decir, de pagar, no de financiar, de pagar por la infraestructura, sea que la financie el sector público o privado, pero finalmente hay que pagarla,
que irán a sustituir el impuesto único sobre los combustibles. Siempre que planteamos este tema se dice, falta mucho tiempo, no vamos a adoptar tan rápido las energías limpias, etcétera. Bueno, es exactamente lo mismo que yo escuchaba hace ya bastantes años, poco más de 15 años, cuando se decía, no importa, no necesitamos asociaciones público-privadas porque podemos endeudarnos más, porque el país tiene muy poco endeudamiento, hay mucho espacio, y claro, y vean dónde estamos ahora. Entonces lo que tenemos que evitar como país es dejar pasar el tiempo y que llegue el momento en el cual y sencillamente eh, ya no existan los recursos que actualmente alimentan, digamos, la inversión en infraestructura y otras actividades del Estado. Entonces es importante considerar esto, sobre todo planteándose esquemas de pago por uso. En algunos países se habla de pago por kilometraje, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el peaje tradicional con barrera, hay peajes sin barrera, ¿verdad? Hay diferentes modalidades, pero tenemos que ir pensando que a mediano plazo esto va a ser un tema que sin pasar por la Asamblea Legislativa será un impuesto que tendrá a desaparecer. Como mencionaba al inicio, el otro punto es cómo convertimos la infraestructura o la gestión de infraestructura en una política de Estado, ¿verdad? Y aquí cometemos errores muy importantes a nivel nacional y a nivel municipal. Y es pensar que los periodos de 4 años son suficientes para idear un proyecto, prepararlo, ejecutarlo. Eso es prácticamente imposible. Los proyectos relevantes a nivel internacional toman por lo menos, de acuerdo a estadísticas internacionales, por lo menos unos 6 años, ¿verdad? Y siempre que uno plantea este tema, alguien dirá, eso es demasiado tiempo, es imposible, claro, pero el problema es que en la búsqueda de los atajos es que luego nos lamentamos que pasan 10, 20 años y no hay proyecto, porque buscamos brincarnos las etapas claves de los mismos. Y aquí hay un tema importantísimo y es cómo podemos evaluar o cómo podemos cambiar la evaluación de los gobiernos para que esto no sea exclusivamente con, eh, con lo que es inauguraciones, ¿verdad? Porque siempre decimos, bueno, es que, ¿qué proyectos inauguró? Eso, evaluar a un gobierno por cuántos proyectos inauguró es, pues, además de incorrecto, es también nosotros ponernos una trampa, ¿verdad? Porque empieza a crear aquello de no heredo proyectos al gobierno siguiente, no ejecuto los proyectos del gobierno anterior, eh, también nos pone a correr y a brincarnos fases que son claves para el desarrollo de infraestructura y yo creo que un gobierno cuando avanza en la preparación de proyectos e incluso ya hablando más adelante en lo que es la gestión, el mantenimiento y operación, pues creo que son actividades sumamente importantes. Dejemos de ver la construcción como el principio del fin de un proyecto. Es simplemente una fase más de la vida de un servicio público que no tiene como objetivo la inauguración. Lo que tiene como objetivo es facilitar, mejorar la calidad de vida y facilitar la actividad económica del país. Luego, ¿cómo optimizar los recursos públicos? Hay amplias necesidades de financiamiento y uno tiene que de plantearse, bueno, necesito atraer al sector privado para mejorar la capacidad de gestión de ese activo, puedo trasladar riesgos, eh, puedo generar nuevas fuentes de fondeo, es decir, no necesariamente inyectar recursos del presupuesto público a proyectos que tuviesen la capacidad de autofondearse, ¿verdad? Por el pago de los usuarios. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? A veces nos sumergimos en la discusión de un solo proyecto y dejamos de lado digamos, esta visión integral de las necesidades de financiamiento. Eh, Desde esta perspectiva, evidentemente implementar modelos de APP y aquí más que entrar en los participantes, que creo que es importante que lo tengamos presente, ¿verdad? Sobre todo cuando decimos la historia tradicional de que los fondos de pensión lo hagan. Fondos de pensión sin duda pueden financiar, pero proyectos bien estructurados donde haya empresas que sean capaces y que además tengan un contrato sólido con el Estado. Y es importante, esto no implica el peaje como una condición. Como les decía anteriormente, casos como el de Panamá, sus dos primeros proyectos de asociación público-privada bajo la ley 93 del año 2019 ya están actualmente en el mercado y son proyectos sin cobro al usuario, ¿verdad? Entonces, dejemos de lado esa visión de que las APP son exclusivamente para 2, 3 proyectos grandes que se les puede cobrar peaje. Eso es incorrecto. Hablamos de modelos que nos permiten gestionar mejor la red
¿De qué manera? Alineando los incentivos del sector privado con los objetivos del sector público, ¿verdad? Y es pasar a modelos de contratación que están más ligados al desempeño en la provisión del servicio que en precios y cantidades, como los hemos hecho tradicionalmente. Y los proyectos que hablo de Panamá son proyectos en la Interamericana de rehabilitación, operación y mantenimiento. Entonces son proyectos muy interesantes que nos deben quitar de la mente de que APP implica peaje. No implica privatización, porque los activos siempre son propiedad del Estado. Y más allá de un modelo de financiamiento, ¿verdad? Siempre que decimos es que el APP es exclusivamente un tema para financiar. No, no es un tema de financiar, es sobre todo una forma de gestionar y en cómo como Estado se alinea al sector privado con los objetivos de mediano y largo plazo. El tema de reciclaje de activos es muy importante, pero antes del reciclaje de activos es cómo gestionamos adecuadamente los activos existentes. Ahora que mencionaba los ejemplos de países vecinos, es importante recordar que cuando menos, la operación y el mantenimiento de un proyecto de infraestructura, cuando menos, su operación y mantenimiento equivale en valor presente al valor del diseño y construcción, cuando menos. Es decir, proyectos como la Circunvalación Norte, son proyectos que al día de hoy carecen de los 200 o más millones de dólares que se va a requerir para operarlo y mantenerlo en condiciones óptimas, ¿verdad? Entonces lo que no queremos es que todas estas importantes proyectos de infraestructura que se desarrollan actualmente, terminen en lo que fue la historia, digamos, tan conocida de proyectos como el de La Platina u otros proyectos que más que de nuevo, un problema de gobierno no fue eso, es el descuido de décadas que se hace de los mismos, ¿verdad? Podemos mencionar el puente de la amistad sobre el río Tempisque. La Interamericana Norte hoy está sin que se le haya dado mantenimiento desde su inauguración, ¿verdad? Ya hay algunos avances respecto a poder aplicar aquí mecanismos de optimización, pero tenemos que tener presente, y este es un trabajo interesante que incluso el mismo LANAME creo que tiene las capacidades para hacerlo, es que no solo veamos el estado de la red vial, sino también que podamos hacer periódicamente análisis de valor de la red vial, por dos razones. De hecho, ahora que tenemos al Fondo Monetario como asociado, digamos, nosotros aliado en los temas de sostenibilidad de las finanzas públicas, se habla siempre de gestionar de manera integral no solo los pasivos, la deuda del país, sino los activos que se tienen. Entonces, en este caso es importante tener presente cuánto valen financieramente, ¿verdad? Que eso es una historia diferente al valor de construcción. ¿Cuánto valen financieramente los activos viales del país? Para ir teniendo, digamos, un seguimiento que nos permita tomar decisiones. Tomar decisiones en el sentido de, bueno, que es algo que, digamos, que se señala constantemente. Es bueno, entonces es importante hacer esta intervención ya para que se pare el deterioro y el valor se mantenga. O podemos hacer, como decíamos ahora, reciclaje de activos en esos proyectos, que lo que implica es que el Estado ya lo construyó y a través de una asociación público-privada se le da al sector privado la obligación de operar y mantener dicho proyecto. Evidentemente se cobrará, pero pasa algo interesante, como el proyecto ya se construyó, el sector privado reconoce el valor financiero de dicho activo y esos recursos nuevos que capta el Estado se reinvierten en la zona del proyecto. Entonces imaginémonos proyectos como Interamericana Norte, que se pueda reinvertir ahí, eventualmente la ruta 32, que se haga un reciclaje y se puedan reinvertir los recursos en la zona. Es una forma muy interesante de gestionar los activos del país. Y dicho esto, yo creo que el elemento más importante, y con esto quiero concluir, es tratemos de visualizar varios elementos. El primero es, y repito, el más importante, convertir la gestión de infraestructura en una política de Estado, no una política de visión de corto plazo, de 4 años, que básicamente no es nada. Valoremos y tratemos, digamos, de tener la madurez de saber que podemos preparar proyectos para el siguiente gobierno y que el gobierno pueda seguir los proyectos del anterior, y que no se valide únicamente el desarrollo de obra nueva, sino que también cómo se gestionan los activos existentes, cómo podemos mejorar su calidad de servicio para los ciudadanos y al mismo tiempo cómo alineamos los incentivos del sector privado con eh, digamos, con los objetivos que persigue el sector público. Dicho esto, pues
no queda más que agradecer la invitación a este importante evento. Les doy nuevamente las gracias. Espero que se siga ampliando este tipo de espacios para compartir temas tan importantes que, si bien pareciera que los temas que se tocan no nos solucionan de la noche a la mañana los problemas, pero sí es importante que pongamos la mira de nuevo, no solo en los 4 años, sino cuál es la Costa Rica que queremos en los próximos 10 o 30 años. Muchísimas gracias.